¿Sabían que en México tenemos la cueva subterránea inundada más grande del mundo? Casi 380 kilómetros que hasta ahorita fueron explorados, que nos llevan por paisajes increíbles como estos, lo que estamos viendo, con animales fascinantes adaptadas a estas cuevas y solamente a estas cuevas. También es uno de los sitios paleontológicos más importantes de toda América. Es un lugar muy importante para la ciencia, con muchos animales increíbles que viven ahí, y también un paraíso para el turismo, un paraíso para museos que nunca han visto estos espeleotemas y estos paisajes subterráneos que se ven aquí en general en esa región. Una región que es el Himalaya de las cuevas subterráneas, pero esta es la joya de la corona, eso es Sakaktung, donde todavía se intenta de entender el camino del agua que nos lleva desde el interior de la selva a través de las cuevas directo al mar Caribe, que sostiene una red de ecosistemas interconectados, fascinantes y únicos en el mundo, que han atraído a millones de gente, no solamente para visitar ese lugar increíble, sino también para vivir aquí, porque han encontrado sustento en ese lugar, que vive económicamente literal de su belleza, una belleza que obviamente tenemos que proteger. Entonces vamos a ver a través de los ojos de ese dron una de las más de 200 entradas a ese sistema de cuevas increíble cuando se levanta. Y vemos el Tren Maya. Esta cueva no es comercial, no es visitado por los turistas, pero enfrente sí hay una muy turística que obviamente fue muy afectado por el trazo del tren. Desde que se comenzó la construcción del tren, hemos visto el agua contaminado por este proyecto, un agua que antes ha sido totalmente intocado por el humano. Aquí vemos una cueva en medio del trazo, hasta que tuvieron que hacer su carretera alrededor de esta cueva, porque en realidad a través de cientos de kilómetros que corre el Tren Maya por nuestro estado de Quintana Roo, pues hay estas cuevas. Y aquí vemos una carretera que ahorita se está construyendo, que se va a cruzar con el trazo del tren a la altura de Tulum. Un Tulum ya muy castigado por los precios altos, la avaricia y la degradación ambiental. Una carretera que ya está siendo pavimentada y que corre por 16 kilómetros encima de este ejido Jacinto Pat y encima del sistema Sakaktung. Una carretera siendo construida ahora por el ejército mexicano a partir de un compromiso que tenía el gobierno con los ejidatarios de este ejido Jacinto Pat para que puedan hacer su Tren Maya en sus terrenos. Una carretera que sarcásticamente han llamado, incluso en documentos, camino saca cosechas, como que si hubiera alguna cosecha en esta región. Es que déjenme decirles, no hay ninguna, y que realmente responde solamente a intereses poderosos. Y que no solamente significa esa cicatriz en la selva que se cruza con aquella de Tren Maya, con su fragmentación del hábitat, que va encima de cavernas, sino la que se construye con el único fin de vender esos terrenos que ahorita estamos viendo llenos de árboles, para que los compradores puedan entrar y no para que sea accesible para nosotros. No es un camino público, es un camino a acelerar la degradación ambiental en este lugar ya muy maltratado. Y aquí les voy a enseñar resultados de cámaras trampas que simplemente nos van a dejar ver la riqueza de la fauna que encontramos justo en este lugar. Todos estos videos son de las inmediaciones de este lugar donde se está construyendo la carretera y donde ya está el Tren Maya, de cual también hemos advertido. Debo de decir de que de todos los lugares donde he instalado cámaras trampas, este es el lugar con más biodiversidad, sobre todo con más especies en riesgo. ¿Y por qué eso es así? Pues por la disponibilidad de agua. Así como nosotros dependemos del agua, los animales también. Y en esta zona hay simplemente mucha disponibilidad debido a este gran sistema de cavernas que tenemos que proteger. Quiero que la presencia de estas especies en riesgo destaca para nosotros la alerta en que tendríamos que estar por esta obra criminal que están haciendo allí.
De hecho, está la densidad de esas especies que incluso ya me lo he topado. El loco faisán, el pecarí, el viejo de monte, ya me lo he topado allí. Este puma está oliendo una piedra donde yo he estado sentado 1 hora antes. Y aquí estamos viendo un tigrillo mirándonos fijamente. A este lo reconocemos por su cola larga y peluda. Es muy parecido a un ocelote, pero vive en los árboles. Es muy buen adaptado para los árboles, casi como un mono, y es un poco más pequeño que el ocelote. Y esto es uno de 2 individuos de jaguares que logré identificar por sus manchas de nombre chiquín. Aquí tenemos 2 venados cola blanca. Una de las presas preferidas por el jaguar, de nombre científico Orocoleus virginianus. En México hay 18 subespecies. Otro oco faisán macho que vemos aquí, y aquí un puma caminando encima de ese sistema de cuevas. La secuencia de estos videos es desordenada porque realmente quiero que eso sea como un bombardeo de biodiversidad para que se vea lo que nosotros tenemos si venimos a ese lugar y pues tenemos una especie tras otra, porque eso es nuestra experiencia. Aquí hay un tlacuache sureño, son muchos los videos de tlacuaches, va a ser el único que les presento ahí porque son muchas. Bueno, aquí otro ocelote. De hecho, mientras en otras zonas es un verdadero logro de atrapar a un ocelote en una cámara trampa, aquí es lo más común. Parece ocelete Hollandia. Igual que de los pecaríes, tengo muchos videos de ellos. Esos simplemente son algunos ejemplos. De hecho, hace días muy recientemente me salieron pecaríes de collar con crías justo allí. Y aquí en esa escena vemos un oso miguero, un tamandúa norteño, tan difícil de grabar, incluso con cámaras trampas. Y curiosamente, ese es el único mapache que mis cámaras lograron atrapar ahí en años. Yo creo que con tantos felinos y depredadores andan con mucho cuidado. Señal de hecho de la buena salud ecosistémica de ese lugar. Porque sí, los mapaches y los cuatíes son muy comunes en los hoteles, pero en la selva sana y salvaje son difíciles de ver. Y aquí un pavo de monte, de eso también hay muchos. Otro jaguar, aquí lo vemos desapareciendo atrás. Y aquí otro jaguar macho de nombre Chel o arcoíris. Y aquí tenemos otro macho, pero esa vez de la presa del venado cola blanca. Realmente es importante tener una buena diversidad de animales en un lugar. Si solamente ves a cuatís, a pavos de monte y a veces un zorro, un tlacuache, no es buena señal, porque no hay buena diversidad ecosistémica. Pero aquí sí la tenemos. Bueno, aquí vemos otro ocelote. Admito intentar impresionar un poquito con los felinos. Obviamente siempre vas a tener menos felinos que cuatís, pero quiero que vean esto. Yo creo que alguien quien sabe de cámaras trampas va a decir, wow, eso es un lugar realmente muy diverso, con muy buenas observaciones y lleno de animales difíciles de ver que van ahí paseando como en pasarela. Poner cámaras trampas y dejar pasar a cuatís como en pasarela es fácil, pero no a ocelotes. Y también los pecarís de collar, porque son realmente muy huidizos. Y aquí tenemos otro jaguar en una aguada. Y por las manchas reconocemos que este es chiquín, que siempre anda allí. Esta aguada está a unos 500 metros del trazo del tren, de esta cicatriz por la selva, del cual hemos advertido, no tanto por ella misma, sino por todo lo que puede provocar, como por ejemplo esta carretera y las intenciones de lotificar ahí la selva, la cual es hasta ahorita tan diversa y muy poco trastocado por el humano. Aquí vemos varias hembras de ocofaisanes y aquí otro ocelote. Y aquí otra vez vemos el jaguar. Y esto por las manchas vemos, eso es chiquín, que quiere decir occidente en maya, que es el lugar donde baja el sol, el lugar del inframundo. Y el jaguar está muy asociado con el inframundo en la mitología mesoamericana.
así como con los gobernantes, pues es él un animal de poder y el verdadero rey de la selva, que se come a estos amigos, los agutis centroamericanos. Y aquí tenemos otro cuatí, pues no nos queremos olvidar de ellos, pues ellos dominan la selva, ¿no? Por ejemplo, en la selva se les encuentra bastante, mucho más, por ejemplo, que los agutis. Los agutis están más común, por ejemplo, en los hoteles, pero en la selva no se les ve mucho. Aquí otro ocelote y aquí otro vídeo de un puma paseando. Ahora vean esta escena increíble conmigo. Es una escena única, muy difícil de capturar. Un tigrillo cazando un ratón frente a la cámara en una entrada a una cueva. Y aquí lo tiene. Sea testigos de estas interacciones entre animales en la selva, no en un zoológico. A mí me parece increíble y esta oportunidad nos da las cámaras trampas solamente. Y me parece increíble que lo último que se ve es como se sube al árbol con su presa, porque los árboles pues son el hábitat del tigrillo. Aquí vemos otra vez un ocelote. Los ocelotes pues se ve más porque claro, estos viven más en el suelo, mientras el tigrillo está en los árboles, para evitar la competencia pues, con el ocelote y también con el puma y con el jaguar. Y a ver si reconocen esta zorra gris en este video. Realmente creo que es el mejor video que tengo de ella, casi no aparece. Impresionante este jaguar. Y otro ocelote. Aquí un video difícil de reconocer, pero interesante, porque vemos arriba un viejo de monte como escala un árbol. Realmente son muy arborícolas estos animales. Y aquí vemos unas chachalacas orientales. Yo creo que todos los conocemos bien. Y a este ya lo reconozco muy bien. Esto es Chel. Y aquí el siguiente video también es algo increíble. Vean estos monos que caminan como personas en una brecha. Estos son monos aulladores, Ateles geoffroy, en peligro de extinción. Y aquí vean la cámara. Es un video espectacular. Aquí vemos otro ocelote. Y aquí es otro jaguar. Realmente esto se puede reconocer muy bien en los bigotes fuertes que se aprecian en el video. Y en este increíble video donde vemos dos pumas caminando, de hecho vemos también la misma aguada en la cual vimos el jaguar hace unos momentos. Esto es un poquito más tarde y ahorita vemos la aguada está seca debido a la escasez de lluvia. De hecho, es justo por eso que estos animales dependen tanto de los cenotes en nuestra región. Y en ese lugar hay muchos, y por esto hay muchos animales, porque tienen mucha disponibilidad de agua. Pues los cenotes se suministran por agua subterránea y las aguadas pues solamente por agua de la lluvia. Aquí otro emblemático y amenazado macho joco faisán. Y aquí unas palomas caribeñas, especie que realmente no es muy rara, pero es muy rara de ver, porque son muy huidizos y están frecuentemente capturados por cámaras trampas. Y aquí vemos pasando otro ocelote, que nunca nos cansaremos de verlo, seguido por otro pecarí de collar. Y otra vez el jaguar macho Chel. Los jaguares tienen territorios muy grandes y trayectos muy largos, por eso no aparecen con frecuencia en las cámaras trampas. Y obviamente esto fue otro, ya lo adivinaron, ocelote. Seguido por esta hembra joco faisán y el puma. Y otro joco faisán, pero esto ya lo aprendimos, es un macho. No hago esta secuencia aleatoria por capricho, sino para que vemos cómo es la experiencia de venir y checar una cámara trampa en una zona de una biodiversidad tan alta. Y te aparece de todo, desde una mariposa hasta esa aguililla negra mayor, que también es una especie protegida, justo en la entrada a un cenote.
Ojalá que podamos reflexionar y pensar en qué pasaría si estos cenotes se contaminan, esta selva se tala, estos animales desaparecen poco a poco. Ya no podríamos estar orgullosos de ese destino increíble, de esta diversidad biocultural tan enorme, por la cual el resto del mundo nos envidia. No estoy diciendo que dar likes y hablar mal de los políticos no sería un buen comienzo, pero no es suficiente. Hay que involucrarnos más. Hay que denunciar legalmente y públicamente los infractores y lo que nos parece mal y dejar a un lado ese derrotismo que está muy arraigado a la sociedad. El pensar de que nosotros no podemos hacer una diferencia porque sí lo podemos hacer, pero eso es cuando hay una masa crítica que mueve a los políticos porque necesitan los votos. Solo de esta manera podemos cambiar algo.